Plegarias nocturnas. Santiago Gamboa, capítulo 8. Mi fiebre por los muros continuó, y un día, no sé a raíz de qué, me atreví a contárselo a Juana. Fuimos al caño y ella se quedó un rato en silencio, unos pasos delante de mí frente a las imágenes. Ahí estaban refulgiendo mis islas y mis volcanes, mis serpientes ígneas, mis cocodrilos rojos y dinosaurios, todo lo que sentía en mi estómago y en mi alma. Los contempló en silencio y la dejé recogida, sin atreverme a respirar para no incomodarla. Al cabo de un rato puse mi mano en su brazo y se dio vuelta. Estaba llorando de alegría. Eres una artista, dijo emocionada. Me dio un abrazo, se agarró a mí con todo su cuerpo y la sentí temblar. Luego me miró a los ojos y dijo, de ahora en adelante voy a trabajar para que tengas lo que necesites. Juana les hacía trabajos a sus compañeros y ganaba plata, así que empezó a traerme cajas de aerosol. Los Montana Gold eran los mejores, aunque los Belton eran baratos y más fáciles de conseguir, 10.000 pesos por tarro dependiendo del cambio del dólar. Por cierto, señor cónsul, que a mí me favoreció mucho la revaluación del peso en esos años, y nunca supe a qué se debió, pero en fin, no me distraigo de la historia. Me gustaban los Montana por el modo en que penetraban el muro, como si el concreto, el ladrillo o el estuco hubieran sido creados de ese color. Usted no sabe lo que yo sentía al agitar el tarro y notar la esfera, y luego, cuando tenía clara la imagen, al hundir la válvula y casi palpar el color expelido por el atomizador. Empecé a mirar los muñecos solos y un poco histéricos de Kate Herring y los dibujos de un inglés llamado Banksy, un precursor, alguien que simplemente quería poner en la calle lo que creía que le faltaba a esa calle, policías besándose, ventanas en muros industriales con vista al mar, ratas juguetonas, en fin, mi trabajo no era así. Yo soñaba con otras cosas, no poblar la ciudad, sino darle un poco de realidad a lo que tenía por dentro. Ya se lo dije, el mío era un arte de evasión, todo en mí tendía a la fuga. Quería irme, odiaba mi vida. Mi hermana entró a estudiar sociología en la Universidad Nacional. Le habían dado una beca por el promedio del bachillerato y el ICFES y por el examen de ingreso. Solo por eso mis papás la dejaron estudiar esa carrera, porque para ellos, como para la mayoría de los colombianos, estudiar sociología era como estudiar para ser de las FARC, una especie de preparatoria, y más en la nacional. Ya estábamos en pleno gobierno de Uribe, y el que no fuera facho y patriotero era sospechoso. A cualquiera lo acusaban de ser de la guerrilla, bastaba con defender los derechos humanos o la Constitución para ser considerado terrorista. Cada vez que Juana traía compañeros, mamá le decía, ¿y esos guerrilleros? ¿Así son todos en su clase? Papá apenas los saludaba, bajaba el periódico para no verlos. Una vez le dijo a Juana, vea, princesita, yo no le puedo pagar una universidad como el Rosario, o los Andes o la Javeriana, pero al menos trate de cambiarse a Derecho o a Economía, y mientras tanto yo ahorro, y después, cuando se gradúe, le pago un buen doctorado en Argentina, ¿sí? Es que con esos mechudos a su mamá le va a dar un infarto. Hágalo por ella. Le decía que iba a pedir préstamos para mandarla a Europa, a Estados Unidos. Una vez se endeudó para regalarle un iPod y un celular nuevo. Él la adoraba, pero no la comprendía. De esa época recuerdo otra discusión en la mesa del comedor. Fue una cosa muy violenta que me dejó sin aire por varios días. Mamá dijo algo sobre la patria boba, y Juana, que ya se sentía más fuerte por estar en la universidad, dijo, pues más boba que esta no pudo haber sido. Hoy sí que vivimos en un país de bobos, el más peligroso y corrupto. Papá miró a mamá y se sintió en la obligación de responder. Podrá ser boba esta patria de hoy, dijo, pero es más segura y la mejor que hemos tenido desde que yo tengo memoria, con más seguridad y paz y con más bienestar, al menos desde que yo nací y desde que ustedes nacieron. La mejor, reviraba Juana. Ay, papá, ni que fueras uno de los lagartos del Congreso. Es la época más horripilante. Un presidente mafioso, un ejército asesino y torturador, medio Congreso en la cárcel por complicidad con los paracos, más desplazados que Liberia o Zaire, millones de hectáreas robadas a bala. ¿Sigo? Este país se sostiene a punta de masacres y fosas comunes. Uno escarba el suelo y salen huesos que puede ser más bobo que esta republiqueta descerebrada y demente. Por supuesto, mis papás le cayeron encima, gesticulando como fieras.
¿Es eso lo que le enseñan en la universidad? ¿A insultar la autoridad y el orden? ¿De qué frente son los profesores que le dicen esas cosas? ¿Quién le está dando esos análisis de lo que pasa en el país? ¿Saben el rector y el Ministerio de Educación que le están enseñando eso? ¿Los profesores van de combinado y botas? ¿Cuántos tienen orden de captura y extradición? ¿Se sientan con armas en los pupitres? ¿Cobran rescates desde la cafetería o la plaza del Che? ¿La clase se las dan con acento venezolano o cubano o en ruso? ¿O directamente en árabe? Respeta a nuestro presidente, jovencita, que es el primer colombiano que se levanta a trabajar, o yo, cuando usted se está acostando de sus parrandas y lecturas de textos anticolombianos con esos aspirantes a terroristas con los que anda, o cuando duerme profunda, él ya está en su oficina estudiando y tomando decisiones, dando órdenes y analizando qué es lo mejor para este país. Y le digo una cosa, si usted puede dormir tranquila y seguir yendo a estudiar a ese refugio de vagos, aunque le pese, es porque él está allá, velándole el sueño, y no solo a usted, sino a 45 millones de colombianos. ¿Sí me oyó, jovencita? Ah, sí, vela mi sueño, dijo Juana, no fregues. ¿Y vela el de los sindicalistas asesinados? ¿Vela el del líder de las negritudes del Chocó, avaleado por los que le financiaron parte de la campaña? ¿Vela por los 4 millones de desplazados, por los cadáveres NN de las fosas comunes que tiene este puto país? No, papá, no te engañes. Los únicos que pueden dormir tranquilos acá son los paracos, y no solo dormir, pueden seguir matando sindicalistas y gobernadores, alcaldes o estudiantes de izquierda, jóvenes desempleados y drogadictos. Pueden seguir haciendo billete y contratando con el Estado para robarse la plata. Pueden seguir amedrentando campesinos, quitándoles las tierras, con solo acusarlos de guerrilleros. Papá. Los paracos son los únicos que pueden dormir tranquilos en este país, no la gente decente, no la gente humilde que por absurdo sigue apoyando al presidente por ignorancia o porque los tienen comprados a punta de subsidios, la plata del Estado que él da como si fuera un regalo, porque nunca se ha robado tanto y nunca los paracos habían podido hablar en el Congreso, obligando a los congresistas a escucharlos. ¿Ya se te olvidó eso? ¿Recuerdas que el Servicio de Seguridad sacó a empujones a un representante de las víctimas que alzaba una pancarta? ¿Ya no te acuerdas? Pues yo sí, eso pasó en esta respetable patria. El representante de las víctimas echaba a patadas para que los asesinos puedan hablar. ¿Qué democracia es esta? ¿Cómo se llama un gobierno que permite eso? ¿Ah? Si yo puedo dormir tranquila, papá, y quién sabe por cuánto tiempo, es porque gracias a Dios también existen en el Congreso personas decentes, como el senador Petro, que se juegan la vida para que el país abra los ojos. Papá se contuvo para no dar un puñetazo en la mesa o tirar su vaso contra la pared, y dijo Ay, Juanita, mejor cállese, ¿sí? Usted ni sabe lo que está diciendo, solo repite lo que le enseñan los terroristas de la Nacional, pero es que usted es muy jovencita y no sabe de dónde viene cada uno. Por eso no sabe que ese senador es comunista y que ya fue guerrillero, un terrorista. Tiene las manos untadas de sangre y no puede venir hoy a darle lecciones a nadie. Ya se lo dijo el mismo presidente, si sabía eso, y Juana, que era líder estudiantil de su curso, le dijo Papá, el M-19 no era comunista, porque ser comunista, al menos en este mundo, es incorporar el pensamiento de Marx o de Lenin, o incluso de Mao, y el M no era así, era un socialismo bolivariano y latinoamericano, y además ser comunista o haber sido comunista no es ningún delito, que yo sepa. ¿De dónde salió eso? En cambio, ser paraco o apoyar las masacres de campesinos y a los parapolíticos del Congreso es ser una persona decente que ama el progreso, al país y a la Virgen, ¿no es cierto? Ese es el problema, papá. Aquí todo está al revés, pero si uno dice que el máximo jefe paramilitar está de presidente, la gente grita y se persigna. No, mijita, reviraba papá, si eso fuera cierto no los habría extraditado, no estarían en cárceles gringas pagando por lo que hicieron. ¿Y eso cómo lo explican los instructores de la Nacional? Y ella, todo el mundo, sabe que los mandó para taparles la boca, para que no lo acusaran ni a él ni a sus compinches. En el fondo los traicionó, porque la característica de los verdaderos jefes mafiosos, y eso ya está estudiado, es su capacidad para deshacerse de los que ya les ayudaron a subir. ¿No has visto El Padrino, papá? Te la deberías repetir, pues no entendiste nada. El Padrino en Colombia es una crónica costumbrista. Discutían y discutían a gritos. Mamá se quedaba callada mirando con rabia.
Yo analizaba las manchas del techo o la punta de mi zapato. Ya ve, señor cónsul, hasta qué punto los días y las noches eran infernales en ese horrendo manicomio. Aparte de los libros, a mi hermana y a mí nos gustaba el cine. Con las películas soñábamos, las veíamos y luego nos íbamos a fumar un bareto al parque, junto a mi caño y mis dibujos, o nos subíamos al techo de la casa y ahí las comentábamos, las revivíamos, haciéndolas entrar en nuestra vida común y secreta. Lo más importante, claro, era el cine de autor. Wong Kar-wai, Fellini, Scorsese, Tarantino, George Cukor, Cassavetes, Kurosawa, Mike Nichols, Tarkovsky, pero a veces, por absurdo, las que más daban pie a nuestros juegos eran las comerciales, las de Hollywood. Imaginar que yo era Edward Norton y ella Helen Hunt, por ejemplo, o elegir personajes de otras películas. A ella le gustaba Sabrina, un remake que hicieron con Harrison Ford de una película de Billy Wilder, y a mí Tom Hanks en Juegos de Poder, en la que Juan eligió ser el personaje de Julia Roberts, siempre y cuando pudiera cambiarla y que no fuera una millonaria de derecha, sino una activista, líder de una ONG. Pero yo le decía, Juana, si la cambias te tiras la historia, más bien elige otro personaje. Pero ella insistía, lo que debemos hacer es cambiar lo malo, para que las películas sean mejores. Y yo le decía, porque eres tan radical, no todos pueden ser buenos, para que haya buenos tiene que haber malos. Y ella contestaba, tan bobo, pero yo no tengo por qué ser mala si no quiero. Uno de nuestros ídolos era Wong Kar-wai. En sus películas encontrábamos el abandono y esa tremenda necesidad de afecto, tan nuestra, y nos hacía soñar con otros mundos, Asia, Hong Kong. Sabíamos que esas ciudades existían en los mapas, pero con Wong Kar-wai nos pareció que en ellas vivía gente como nosotros, solitarios en ciudades fantasmales, gente frágil en avenidas y cafés, con una imperiosa necesidad de inventar razones para seguir adelante y la sensación de haber perdido antes de salir, de que hay algo terriblemente equivocado en el punto inicial. En fin, todo eso se ve en In the Mood for the Love, Chungking Express, 2046 o incluso en My Blueberry Nights. La vimos en el cineclub y las demás las alquilábamos o bajábamos de internet. Una cosa extraordinaria, un reconocimiento y un placer en ese reconocimiento que nos superaba, pero no era el único, también adorábamos las películas de Cassavetes, Opening Night o Shadows o The Killing of Chinese Bookmaker, donde los personajes están aún más desesperados y al verlos comprendíamos que solo en el universo del arte nuestra vida podía transformarse en algo bello, una enorme contradicción, señor cónsul, pero es así. Ese gran fastidio podría generar algo perdurable. Lo entendimos desde muy jóvenes y por eso creímos que nuestra vida, en el fondo, tenía algo de valor, siempre y cuando permanecíamos juntos. Al ver las películas de Cassavetes, sentíamos que otras personas en los años 70 habían vivido cosas parecidas y como eran neoyorquinos iban a salas de teatro y bares rotundamente vacíos como los de Hopper, donde la gente toma whisky sin hielo ni soda, tarde en la noche, y hay actores dramaturgos, depresivos, alcohólicos, y así, una película tras otra, nos fuimos adentrando en ese mundo, y también en los films de Martin Scorsese sobre Nueva York, desde Mean Streets hasta Casino, personajes no completamente adaptados con un deseo de escapar y una gran fragilidad, la incertidumbre de haber sido herido muy pronto en el ring, casi de salir mutilado, escondiendo un golpe o un tajo que nos avergüenza y nos hace miserables, como escribió Sartre. Así nos parecía la vida, y cuando más adelante leí A puerta cerrada, entendí a la perfección su propuesta, como si una pieza faltante y muy deseada se acoplara a mis células, una comprensión vehemente de las ideas, la seguridad de que algo es verdadero y por eso una de sus frases resonó por años en mi cerebro: el infierno son los otros. No se puede llegar a tal concisión sin haber sentido y vivido lo que yo sentía en esos años, señor cónsul, se lo aseguro. El techo de la casa era uno de los lugares donde nos sentíamos más libres.
Ver los aviones cruzando el cielo nos daba nervios porque sabíamos que un día también nosotros nos iríamos, qué cosas ocurrirían ahí, adentro de esas pequeñas luces móviles. ¿Qué preguntas se harían quienes viajaban, a dónde iban? Entonces inventábamos historias de pasajeros, uno que va a estudiar muy lejos, que se acaba de secar las lágrimas porque la novia en el último minuto le dijo que a pesar de la fogosa despedida no pensaba esperarlo. Un pobre muchacho que iba pensando, como en el poema de Neruda, lo amenazadores que son los nombres de los meses, y de pronto Juana me interrumpía. Oye, Manuel, ¿piensas mucho en el sexo? ¿Ya te desvirgaste? Y yo, pero qué va, Juana, ¿con quién me voy a desvirgar si no tengo amigas? Y ella, bueno, te voy a conseguir una vieja bien linda que te deje encarrilado. Y si te gustan los tipos, también, ¿ah? Eso me gusta más, un hermano gay. Podríamos compartir novios. Pero yo le decía, no creo, al menos por ahora. Yo te aviso si noto algún cambio.